García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Hola, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Estamos muy bien. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. A ver, estamos en medio de la pandemia con una situación de educación que, si bien se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno federal, pero finalmente, pues los resultados no son lo que esperábamos para los niños. Ha habido muchos niños que han prácticamente abandonado los estudios, que se han integrado al mercado laboral, al trabajo infantil. ¿Cómo ver toda esta panorámica en este 2021? Sí, mira, presentamos como hace ya 10 años el balance sobre lo que sucede el año que termina, en este caso 2020. Hemos intitulado este informe como el 2020, año de la sindemia y el abandono de la niñez mexicana. Estos dos elementos nos permiten explicar varios de los procesos. Como es del conocimiento a nivel global, la pandemia tomó literalmente por sorpresa a los países del mundo. Sin embargo, en el caso mexicano, tristemente, comparado con otros países de la región, hubo claramente un abandono de la niñez. Hasta ahora, 3 indicadores muy claros. No han sido niños y niñas obvios frente a lo que ha sucedido con la pandemia. Tampoco se les ha informado de manera específica sobre lo que es el confinamiento. Por ejemplo, ahora la vacuna, en la cual no están incluidos niños, niñas y adolescentes. Y tercero, el desmantelamiento de programas y políticas públicas que existían antes de la pandemia y que con los recortes presupuestales van en contra de sus proyectos de futuro. Por otra parte, aun cuando esto es un hecho concreto en términos de que los niños y niñas también se contagian y también mueren, el Estado mexicano no ha desarrollado acciones para poder reducir el impacto negativo en lo que hemos llamado el efecto dominó. Tenemos desempleo masivo, un incremento de pobreza que, de acuerdo con Neval, puede alcanzar el 9% de la población. Esto va a traducirse también en niñez trabajadora. Ya hay un incremento de abuso sexual, de corrupción de menores en este año 2020, un incremento comparado con 2019, según los tipos de delitos, que pueden estar entre 24 y 40%. Esto obviamente puede prevenirse para reducir este impacto negativo en los proyectos de futuro. Lamentablemente no ha existido disposición, escucha y tampoco presupuesto para poder afrontar de una manera distinta lo que está sucediendo. Y como saben, estamos entrando en lo que ya algunos especialistas definen como la era COVID, donde van a venir todavía muchas más dificultades. La vacuna, más allá de que se logre una vacunación eficiente para un número alto de la población, no va a resolver los confinamientos ni la pandemia, y tenemos en consecuencia la necesidad de repensar el sistema educativo, la generación de ingresos para las familias y cómo reducimos todas estas afectaciones en la crisis que está viviendo en las escuelas, lo que llamamos la crisis de aprendizaje, y que necesitamos para eso escucharles. ¿Qué hay que hacer, Juan Martín? ¿Cómo remediar esta situación en medio de una pandemia y de una crisis económica? Mira, yo creo que hay varios niveles. Yo animaría a las personas que nos escuchan, padres, madres de familia, profesoras, profesores, a que escuchemos a los niños, niñas y adolescentes. Pregunten cómo lo están viviendo, qué sienten, cómo podrían ellos, desde su lugar, desde su mirada, aportar a encontrar soluciones. Segundo, necesitamos cumplir con la ley. La ley establece explícitamente en el artículo 4 constitucional el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro interés económico, partidista, electoral, lo que sea. No hay otro interés más importante, de acuerdo a la Constitución, que el interés superior de la niñez. Si cumpliéramos con este mandato de ley, tendríamos entonces que las políticas públicas van a tener que analizarse de acuerdo al impacto positivo o negativo hacia niños, niñas y adolescentes, algo que ahora no sucede. Y un tercer elemento es que hay que tener las recomendaciones internacionales. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones sobre cómo tenemos que abordar a los niños y niñas en sus aspectos afectivos para evitar temas de salud mental, cómo podemos pensar y comenzar a hablar del retorno seguro a las escuelas, a su comunidad educativa, cómo logramos que las familias que están teniendo problemas económicos por desempleo o incluso las familias que han tenido la pérdida por una persona que ha muerto por COVID, cómo ayudamos a esos duelos y cómo podemos
restituir los derechos a niños y niñas que están en estas condiciones. Si no lo hacemos desde este lugar y seguimos pensando solo en esto como un virus que se contagia y que tenemos que usar cubrebocas y pensar en la vacuna, vamos a seguir teniendo, como hasta ahora, un número muy alto de personas que seguirán muriendo, que serán las más pobres, las que no tienen seguridad social, donde hay niños y niñas también pobres que van a haber truncado sus proyectos de futuro, no solamente en perspectiva del daño a una sociedad y a un país y su productividad en el futuro, sino ahora mismo el sufrimiento que están teniendo miles y millones de niños y niñas nos lo podemos ahorrar si el Estado cumple con sus obligaciones legales y el sentido común. Cuando hay un desastre, cuando hay una crisis, la historia dice que primero los niños y las mujeres. Esto no está sucediendo en nuestro país, tristemente. Mucho trabajo por hacer y una inacción del gobierno federal. Vamos a estar muy pendientes de ello. Juan Martín Pérez García, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. Paco, muchísimas gracias, felicidades para este nuevo año y gracias por darnos oportunidad para hablar de los derechos de niños y niñas. Fuerte abrazo, gracias. Igualmente.